Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:13 en la tarde, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Matices, este programa que analiza la realidad nacional e internacional junto con los principales protagonistas de esas noticias. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, arrancando semana en un programa que para mí hoy es muy importante. Antes contarles que ha habido una nueva actualización en los datos sobre COVID-19 en Costa Rica, 612 casos confirmados, esos son 17 más que los registrados ayer. Hay 3 personas fallecidas, 62 personas recuperadas, 6.256 personas descartadas, se mantienen 14 personas en cuidados intensivos y 6 más que ellas hospitalizadas también, pero en salón. Esos son los números de hoy, en día además en los que recibimos una fuerte reprimenda del ministro de Salud, que observó mucha gente en la calle. Yo tengo sentimientos encontrados respecto a esa situación. Realmente desde la mañana yo he visto, desde que venía para acá, he visto muchísima gente en la calle también. Sin embargo, lo consideré normal, tomando en consideración que hoy no es lunes santo y que la semana pasada no solo regían restricciones vehiculares sanitarias mucho más fuertes, sino que mucha gente no tenía que trabajar, y hoy entiendo que mucha gente tuvo que salir a trabajar para darle de comer a su familia. Mañana es día de pago. Lamentablemente para más y más costarricenses no será día de pago en esta ocasión, o será cuestión de un pago inferior. Así es que yo aún hoy, a esta hora, cerca de una hora después de escuchar al ministro de Salud, tengo sentimientos encontrados respecto a la reprimenda del jerarca Daniel Salas. De hecho, aquí quisiera pedirle su ayuda para saber qué opinan ustedes también, si es justificado o no la reprimenda del ministro de Salud, en el sentido de que vio mucha gente en la calle, pero por otro lado entiendo que haya mucha gente en la calle. Hoy regresamos a trabajar muchas personas. Y para eso, para que ustedes nos cuenten qué opinan, hemos habilitado varias plataformas. Por supuesto, estamos en Facebook Live a través de la cuenta de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Estamos en WhatsApp en el número 89935-935 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Discúlpenme un momento, pero voy a tomar agua porque almorzar en la cabina es un poco complicado. Y estábamos justamente, ahora sí, almorzando en la cabina porque estábamos teniendo la transmisión de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Quiero agradecerle además a todas las personas que se suman a esta transmisión, les decía, a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles, y porque quiero saber además si ustedes opinan si es justificada o no la reprimenda del ministro de Salud. De hecho, voy a revisar los mensajes que tenemos ya en las plataformas. El 9070 que nos reporta sintonía, el 7802 también nos reporta, el 2643 dice que hay mucha gente en la calle en Heredia. También estábamos recibiendo algunos mensajes de Pocosí, donde había mucha gente en la calle. El 1015 nos cuenta... Dice: buenas tardes, saludos cordiales desde Heredia. Comento que lamentablemente que medios televisivos no tramitan la totalidad de la rueda de prensa, causando así un rango de falta de conocimiento entre preguntas tan importantes. Creo que inclina cierta cantidad a no informarse y está haciendo un pésimo uso de su oficio. Muchas gracias. De hecho, al 1015 quédate entonces con la transmisión de Monumental, ya sea en radio o también a través de Facebook Live. Dice la amiga del 8169, Randall, él es virólogo y sabe por qué lo dice, así es que ella le da la razón, por supuesto, al ministro de Salud.
Dice el 3102, si la autoridad determina eso, no me importa lo que diga la gente, está bien. Por supuesto que el ministro es el experto. Dice el 0992, es más que obvio que luego de días de restricción haya mucha actividad en comparación. ¿Será estrategia o excusa para una nueva restricción? Muchas gracias por estar con nosotros. La gente hizo fiesta hoy, dice el 2830. Dice el 2333 que no puede pretender ver las calles como estuvo en Semana Santa, porque eso es imposible. Sí, yo estoy más cerca de esa posición, pero valoro muchísimo lo que ustedes me digan, indudablemente sin desconocer la autoridad que tiene el ministro de Salud, no solo la autoridad porque es el ministro de Salud, sino el conocimiento. Yo conozco a Daniel Salas desde hace muchísimos años y sé que es una persona, es un técnico impecable además en lo que dice, y dice el 3260 que es justificadísima la actitud del ministro, hoy ha sido un desastre en las calles. Osvaldo Meneses nos dice en Facebook, las calles están llenas de gente en Cartago. Y Lupe Rojas dice, él lo hace porque sabe lo que es una pandemia, es especialista. Después todo el mundo va a echarle la culpa al ministro de Salud. Laura López dice, yo estoy completamente de acuerdo con la enérgica declaración del ministro. Marieli dice, lo que diga el ministro. Marco Chávez dice, Randall, ¿usted quiere que estemos como Italia? No, yo por supuesto que esperaría y ojalá, desearía que todos nos podamos quedar en la casa, pero sí entiendo por qué hoy hay más gente, me parece lógico porque hoy hay más gente en la calle, pero eso no justifica, por supuesto, y ojalá pudiéramos tener a todos los costarricenses en casa. Voy a darle la bienvenida a mi invitada de hoy, la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que nos acompaña esta tarde. Doña Pilar, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muy contenta de participar con ustedes y con las personas radioescuchas. Espero que todos estén bien de salud y que se mantengan seguros también. Ojalá que sí, y que estén en sus casas. Yo estoy muy preocupado, más allá del tema del que estaba hablando, ministra, estaba viendo las proyecciones que existen para Costa Rica de una caída del 3.3% del PIB, y es que este año, y es que aquí hay una cadena, y supongo que usted estará incluso más preocupada que yo, ministra, pero hay una cadena entre la situación personal, es decir, yo me pongo a pensar, bueno, mis finanzas personales afectadas por el COVID, mis finanzas familiares de las personas que están alrededor mío afectadas por el COVID, mi trabajo afectado en finanzas por el COVID y el país afectado por el COVID. Y es que no somos solo nosotros, es decir, sino que todo el planeta está igual. Y entonces, ¿a quién vamos a acudir en una situación así, ministra? Supongo que está muy preocupada como yo. Sí, totalmente. Había como un dilema que había entre si las medidas sanitarias estaban en tensión con las medidas económicas. Realmente las medidas sanitarias son las correctas, las medidas económicas que se vinculan con ellas, pues aunque sean graves en este momento es lo correcto que se manifiesten de una vez y no esperar, porque si no hace que la crisis se prolongue y que pueda tener unos efectos más nocivos. Pero sí que es verdad que hay una relación inversa entre lo que es la curva epidemiológica, es decir, entre ese número de casos que vamos reportando y el crecimiento también a la economía. Entonces, a medida que se toman decisiones para aislamiento u otras medidas de que restringen el flujo de personas o la movilización, así también hay cada vez más afectación para la economía. Sí, es decir, entre más achatamos la curva, más dura. Podría resultar una paradoja estadística, pero entre más duremos achatando esa curva, la curva dura más y eso nos genera afectación económica. Exacto, la crisis económica por concepto del COVID se ampliaría y tendría unas repercusiones más graves aún. Entonces, a pesar de que los efectos son muy serios y generan mucha preocupación y crecimientos negativos, y ya hay problemas desde el lado de las cadenas de suministro, desde el lado de la oferta, también desde el lado de la demanda y quizás una afectación en el sistema financiero, así de complicado es. Para la repercusión económica sigue siendo lo correcto en este momento, porque lo más importante es resguardar la vida y la salud. Indudablemente, de hecho, permítame hacer una ilustración, y es muy burda, ministra, pero a mí me sirvió para entenderlo. Y a la gente que nos está escuchando, pues intentaré ilustrársela. Tengo en mi mano el cargador de mi teléfono. Y digamos que mi teléfono está exactamente donde está mi mano izquierda, está la curva del COVID, ¿verdad? Y termina donde termina la mesa, porque yo tengo el pico
de ese cable sostenido hacia arriba. Conforme yo bajo ese pico, digamos, y lo achato, el final del cable se va estirando. Lo que podría entenderse en que puede haber un montón de casos de golpe con una afectación muy importante y medidas sanitarias más cortas y una afectación en la economía más corta, o una afectación a la vida humana más leve, achatando la curva, pero que genera afectaciones económicas, digamos, más alargadas en el tiempo. Y hace poco leía un estudio de la BBC de Londres diciendo que porque era una falacia decir que era un dilema para los gobiernos entre escoger un tema económico o un tema de salud pública. La vi que me hizo en cara, por supuesto que no es en cámara, por supuesto que no es un dilema. ¿Usted considera igual que yo que no es un dilema? Sí, correcto, no hay ningún dilema entre eso porque más bien si uno ralentiza las acciones para poder atender la emergencia sanitaria, entonces lo que va a hacer es presionar más sobre el gasto sanitario que se requiere para poder sobreponernos, y también nos ayudaría, contribuiría a hacer más rígidas las medidas de confinamiento y con ello una afectación de más largo y más profunda en la economía. Y también habrían más empresas afectadas y por ende más personas que tendrían una situación laboral más comprometida durante un tiempo más largo. Ese dilema no existe, hay claridad de que lo que nos conviene en este momento es aplanar la curva pandémica, es decir, la velocidad a la cual se da el contagio, y garantizar entonces, por el lado de las medidas económicas, que es lo que hemos venido haciendo, poder contribuir con una mayor liquidez y prevenir también crisis de solvencia, es decir, que las empresas y los hogares no tengan la capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones. Y por otro lado, también garantizar proteger a las personas que necesitan un ingreso en este momento, que como lo que hicimos con el bono proteger, que se puede discutir, pero que es justamente eso de lo que se trata, y también de inyectar inyecciones de capital a las pymes, por ejemplo, al sector productivo, que es lo que también hemos venido haciendo con Banca para el Desarrollo. Sí, de hecho yo quisiera que el programa de hoy sirva para entender en macro todas las posibilidades, vamos a ver, todo el dilema en macro, pero también las posibilidades de lo que se está generando. Ayer justamente, por ejemplo, me topé a varias personas que están algunas en diferentes especies de trabajo, unas en el trabajo informal, otras son trabajadores independientes, otras personas son asalariadas. Y entonces había un cierto grado de desconocimiento, ministra. Por ejemplo, la persona asalariada me decía, no, es que si yo aplico al FCL no puedo aplicar a proteger. Y yo le decía, no son excluyentes, por favor. O nos decía la persona que trabaja en la informalidad y que ha visto afectada en gran manera, digamos, su ingreso, me decía, no, es que yo no estoy asegurada, no puedo no puedo ir a proteger. No, por supuesto que sí, existe un nivel. Esa sombrilla enorme, digamos, que el Estado ha venido propiciando, incluso uno puede discutir algunos matices, pero es innegable que ha venido intentando propiciarle, gracias Cherita, que me trajo el café hoy, a los diferentes grupos de poblacionales. Es importante que se tenga claro, y salud, ministra, porque también está con el café. No sé si lo hizo usted, ministra, pero le apuesto que eso está más rico porque lo hizo Chelita. Seguro que sí, aunque también el de Dani está muy bueno. Bueno, no, está bien. Entonces, podríamos hacer competencia un día de estos, ministra. Pero le decía que tal vez hace falta, y yo aspiro con el programa de hoy tenerlo claro, ese menú de herramientas que tiene la población costarricense afectada por COVID. Perfecto, no, con todo gusto. Tal vez lo primero, que hay unas medidas que empezamos a aplicar de continuar, que son más del resorte de Daniel y más del resorte de Román, que son las que conoce más la población por el buen trabajo que se hace, y que les agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos den soporte en ello, que es dar a conocer cuáles son esas medidas de contención para poder respaldar los sistemas sanitarios. Aquí eso en sencillo se trata de tener los recursos suficientes para poder hacer frente a la atención de la emergencia en la dimensión sanitaria, que si se necesitan camas, haya plata para eso, que se necesitan respiradores, que si se necesitan pruebas, hayan recursos para eso, y que se haga de tal manera la aplicación de las medidas que lo que nos permita es no poner presión sobre el sistema sanitario que vaya a afectar y que vaya en contra de la adecuada atención de las personas. Y también de esa manera, como aquel dilema que habíamos dicho, que no haya un dilema entre salvar vidas y preservar los medios de vida, como ese dilema falso, a medida que garantizamos que vamos derrotando al virus, así también y protegemos la salud de las personas, así también estamos asegurando más velocidad para lo que es la recuperación económica.
Indudablemente. Ministra, yo la tuve a su mesa aquí en Matices. De hecho, usted fue la última invitada que estuvo presencialmente en el programa. Después de que doña Pilar estuvo aquí, todas las entrevistas las hemos hecho de manera virtual. Y usted me pintó un panorama respecto a la afectación económica del país, que le pregunto hoy, ¿se mantiene exactamente igual o hemos replanteado que la afectación va a ser más fuerte de lo que pensábamos hace un mes? Bueno, lo primero es que poder dar un panorama macrofiscal en este momento es muy complicado, porque uno no puede decir cuánto le va a costar restaurar la casa luego de que se la trajo a un terremoto cuando aún está temblando, ¿verdad? Más o menos. Entonces, y aún estamos con el temblor en este momento que nos está azotando. No obstante eso, sí que es verdad que hay algunas proyecciones ya tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial que se sacó el día de ayer, que también trabaja con el Fondo Monetario, que nos hablan de un decrecimiento a nivel del Producto Interno Bruto de un menos 3,3%. Este dato, pues la proyección oficial la tiene que hacer el Banco Central y una vez que se tenga, pues nos dirá si es el número final o si es un número menor o incluso mayor. Lo que sí está claro es que la afectación es muy profunda, que afecta a la oferta, afecta a la demanda y también afecta al sistema financiero, y que estas tres cosas lo que tienen es una afectación profundamente humana, donde encontramos personas que en este momento no están pudiendo hacer frente a cubrir sus necesidades básicas y que por ende requieren que el Estado cumpla una función esencial que es protegerlas. Sí, indudablemente. Y cada uno de los datos que hablemos aquí tiene rostro humano, pero le voy a contar, ministra, la semana pasada, el miércoles, el periodista que cubre economía me dice, jefe, llegó el índice mensual de actividad económica del mes anterior. Y entonces, no, del mes anterior no, bueno, sí, del mes anterior. Entonces me decía, lo hacemos una nota, y entonces yo revisé y le dije, mira, ¿para qué vamos a hacer uno del índice mensual de actividad económica del mes pasado, cuando el mes que viene lo que vamos a anunciar es que eso se desaceleró completamente? Yo entiendo que no tengamos el panorama de cuánto se ha desacelerado, porque todavía tenemos el freno metido en ese carro en movimiento. Pero lo cierto es que sí se ha desacelerado, ministra, le pregunto, más de lo que habíamos planteado. No, totalmente. Y hay una afectación en lo que es en sectores muy específicos como son el turismo, que además se encadena muchísimo, que ha sido una de las grandes apuestas para nuestro crecimiento y nuestro empleo, porque distribuye mucho la riqueza en muchos lugares de nuestro país. Hay uno segundo que tiene que ver con el comercio, que también se ha visto muy afectado, todo lo que tiene que ver con los restaurantes y todo lo que tiene que ver con el transporte también han sido los sectores más afectados. Y cuando uno analiza las solicitudes que hay de suspensión temporal del contrato de trabajo que llegan a mi colega ministra, Yanina, en el Ministerio de Trabajo, y cuando analiza cuáles son los sectores que están pidiendo la suspensión de jornadas o aplicar jornadas flexibles, pues se da cuenta que son estos sectores que le acabo de mencionar los más afectados. Ministra, permítame y discúlpeme que intente, digamos, hacer una comparación de esta forma, pero creo que es más entendible. Si efectivamente mi casa se está cayendo porque está temblando, bueno, ha dejado de temblar, digamos, y yo me pongo a calcular y digo, bueno, pero es que yo tengo un trabajo que me da exactamente tanta plata al mes, digamos, no tengo de dónde sacar más y tengo que priorizar de esa plata al mes los arreglos que tengo que hacer de mi casa. El gobierno es exactamente igual, solo que más grande, o el Estado costarricense, es decir, tiene una cantidad limitada de recursos para enfrentar una situación que ninguno de nosotros había esperado. Entonces, en mi ejemplo, cuando yo tengo un salario, digo, bueno, suave, ¿qué hago? Bueno, no voy a pagar tal préstamo este mes para intentar cerrar las paredes para que no entre el agua cuando llueve, o voy a sacar a los chiquillos del colegio en particular para poner ventanas para que no se me metan a robar lo poco que me quedó después del terremoto. Por supuesto que ambas medidas son complicadísimas de tomar, pero no son lejanas a las que tiene que tomar el gobierno de la República, de decir, suave, yo no puedo hacer la casa de papel, irme al Banco Central, imprimir más billetes y hacer millonario a todo el país para que enfrente la situación. Hay una cantidad limitada de recursos. ¿Cómo se hace ese acomodo de platas, literalmente, para poder enfrentar una situación que ni siquiera sabemos cuándo se va a acabar, ministra? Sí, lo primero que estamos
Particularmente lo que es el presupuesto nacional, una de las decisiones que se tomaron fueron justamente hacer una reasignación de partidas específicas en el ámbito presupuestario, poder definir cada una de las instituciones de gobierno central y también cuánto del recorte teníamos que aplicar de gasto que fuera gasto corriente y que no fuera indispensable en este momento. Aplicamos un recorte necesario, cercano a los 82.200 millones de colones en esos reacomodos presupuestarios y 1.800 millones adicionales que nos entraron de la Cancillería por hacer también ese análisis de partidas presupuestarias. Socarse la faja para poder garantizar de que tenemos los recursos necesarios en esa repriorización que se hace del presupuesto. Hay otra parte que tiene que ver justamente con lo que son los créditos de apoyo presupuestario, que en un escenario anterior sumaba absolutamente todo para lo que era el esfuerzo de la consolidación fiscal, pero que en este momento tiene que compartir el destino entre ese esfuerzo de consolidación fiscal que le da confianza a los multilaterales con quienes también hemos iniciado algunas conversaciones para poder tener acceso a recursos que sean de bajo costo, de largos plazos y que sean muy convenientes y diseñados para poder atender la pandemia y compartir eso, que sea esos recursos también no olvidando la responsabilidad que tenemos fiscal de poder hacer frente a esos pagos de la deuda. A nadie le sirve, yo he escuchado en varias ocasiones, dejen de pagar la deuda, pero es que al gobierno no le sirve declararse en default, no le sirve poder en este momento no hacer frente a su responsabilidad porque elimina otras opciones con inversionistas, mina la confianza en el país y hace también muy difícil poder seguir garantizando una continuidad de servicios públicos y atendiendo a la población con los recursos que se requieren colocar y apalancar para poder ampliar la base de subsidios, porque si bien es cierto proteger en este momento va a cubrir por 3 meses, van a haber otros sectores que vamos a necesitar cubrir por un mayor tiempo, porque no se va a dar la recuperación en sectores específicos, aun cuando Daniel nos diga que ya no hay ni un solo caso más de COVID reportado, no se va a dar la recuperación igual en algunos sectores porque dependen de la recuperación económica de otras economías. Y en este momento es muy complejo esa matemática porque dependemos de la velocidad a la que otros estén recuperando. Claro, permítame adaptar lo que me acaba de decir al ejemplo que yo utilicé, ministra. Si yo tengo un terremoto en la casa y gano 1 millón de colones, ¿verdad? Y resulta que de ese 1 millón de colones tengo 300.000 para pagar la hipoteca, 100.000 colones para pagar un préstamo que había sacado del Banco Popular para pintar una pared, 50.000 colones que había sacado en Asociación del Trabajo y otros 100.000 colones que tenía para que había sacado en una cooperativa. Ok. Y entonces el dilema de la gente esta que dice dejemos de pagar la deuda es que yo me siente y diga, suave, se me vino un terremoto, gano solo 1 millón y debo 550.000 colones. Entonces se me acerca uno de mis hijos y me dice, ¿sabes qué? Deja de pagar los préstamos y prioriza lo que estás haciendo. Y le voy a decir, suave, es que con el 1 millón de colones al mes no me alcanza para reconstruir la casa. Y si yo dejo de pagar esos préstamos, nadie más me va a prestar porque entonces me van a manchar la hoja de su jefe. Y entonces cuando yo vaya a pedir plata para levantar otra vez la casa, me van a decir, no, porque usted es mal pagador y me cierro todas las opciones de crédito. Y la gente pierde confianza para prestarme a mí. Esa es una explicación muy sencilla, ministra, de por qué no podemos tomar la decisión entonces de decir no paguemos la deuda y metamos toda la plata acá. Sí, correcto. Eso lo que necesitamos es de poder justamente honrar nuestros compromisos financieros y en caso de no hacerlos, eso puede tener un efecto adicional que nos lleve a problemas un poco más complejos a nivel del ejemplo del hogar, como es una devaluación que sea rápida y brutal del colón y que eso también presione a una inflación por responsabilidad o a través del tipo de cambio. Y eso que nos lleve al cierre de mercados financieros y ya nadie va a querer prestarle al gobierno y eso entonces llevaría a una contracción de la calidad y también de la cantidad de los servicios públicos que en este momento el Estado tiene posibilidades de prestar. Entonces ahí es muy importante prevenir una crisis de deuda pública por no atender el pago de la deuda y en ese momento significaría, si nosotros no somos responsables, que el resto de los países, de los multilaterales, tampoco nos vayan a tener mucha consideración a la hora de poder colaborarnos o podernos prestar mediante otros préstamos con condiciones más favorables para nuestro país.
Por supuesto, entonces simplemente no pagar deuda no es una opción. No, no es una opción. Ok, absolutamente descartado. Ministra, cuando ustedes analizan los presupuestos para reajustar esos 82.600 millones, en términos generales, por supuesto, ¿qué se toca? Es decir, ¿qué dicen ustedes? No, suave, esto no es fundamental. ¿Y qué no se toca en los presupuestos de las instituciones? No se tocan aquellas partidas específicas que van directamente a la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía. No se recortan transferencias de FODESA, por ejemplo, todo lo contrario, no se recorta la atención que se brinda a poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. En este momento no se están recortando remuneraciones tampoco. Y entonces lo que se recorta, poniéndolo de la otra manera, son gastos superfluos, como por ejemplo viajes, o se recortan algunas partidas que no se vayan a usar tanto como en materia de viáticos, o se recortan gastos de representación, se recortan horas extra, se recortan vestuarios en el caso de algunos ministerios en concreto. Y también se aplican recortes a fondos que se tienen, como por ejemplo, le pongo el caso Midaplan, el fondo preinversión, que se recortó un poco de esto para poder recanalizarlo a lo que es la atención de la emergencia. Y es así como con esos recortes, junto con una proporción del préstamo de apoyo presupuestario con la Corporación Andina de Fomento, junto con el recorte adicional o la reasignación presupuestaria que se hace de los recursos de Cancillería, que logramos sumar en este primer presupuesto extraordinario 150.000 millones de colones, que son para subsidios, para proteger a la gente que en este momento no tiene ingresos, sea porque está en la formalidad o porque está en la informalidad y la pandemia le impide seguir contando con un ingreso en su hogar. Ministra, cuando uno analiza el detalle, digamos, de los recortes con el fin de liberar recursos para el país, tiene que hacer un balance muy complicado. Yo quiero preguntarle cómo se hace ese balance en las palabras más sencillas, ministra, porque no hay que olvidar que esta crisis algún día se va a acabar, ¿verdad? Y yo me niego a pensar que el día que esto se acabe, que se acabe el COVID, digamos, bueno, ahora sí, se acabó el COVID, entonces ¿ahora qué hacemos? Entonces mandemos un proyecto a la Asamblea Legislativa que durará 3 meses para generar una inversión millonaria en infraestructura y después analicemos tal cosa, sino que yo preferiría que haya un equipo trabajando hoy en el día después, es decir, en medio de esta crisis ir avanzando por tener listos los proyectos para que apenas se acabe esto, ingresemos con lo otro sin muchas semanas de espera que nos podría llevar la negociación política. Ministra, ¿cómo se logra ese balance y si eso está pasando? Sí, claro, eso está pasando. Por ejemplo, nosotros no estamos recortando gasto de capital, porque sabemos que el gasto de capital, el presupuesto de la infraestructura de inversión pública, es crítico para poder garantizar que en una recuperación de la crisis que tenga una forma de V, cuando crecemos, y de acuerdo a los datos, por ejemplo, que presenta el Banco Mundial el día de ayer, ese rebote que se necesita en la inversión pública para este rebote, entonces sea cercano al 3% o al 4,5%, ojalá, que señaló el Banco Mundial el día de ayer en las posibilidades que tenemos. En este momento hay un equipo que está trabajando justamente dentro del Consejo Económico en visualizar cuáles son esas medidas estructurales, dentro de las cuales está, por ejemplo, el gasto de capital, que no se puede tocar porque es crítico para poder garantizar esa recuperación mucho más acelerada después de pasar por un momento de crecimiento profundo. Hay otras medidas que también estamos trabajando en ello, no es que no lo estemos haciendo, pero lo que sí es muy importante, Randall, es que también estamos todavía en mitad del temblor, entonces estamos en la fase que las personas que son expertas en materia de gestión de riesgo denominan la fase de respuesta, y en la fase de respuesta es cuando necesitamos poder asegurar poco a poco que tenemos 3 cosas fundamentales. Una, suficientes recursos para poder atender la emergencia en su ámbito sanitario, y por eso también hay recursos dentro de este presupuesto que se están destinando al Ministerio de Salud, 2.400 millones de colones que están para el Ministerio de Salud en un reacomodo de partidas específicas para poder garantizar de que se tienen esos recursos, más allá de lo que también contribuye la caja, que es muchísimo, y en buena hora que tenemos la caja en nuestro país.
y después un segundo momento en el que también tenemos que garantizar algo importantísimo, que es proteger a las personas, y por eso no solo lo que se incorporó en este presupuesto, sino también otros 2 proyectos de ley, como el de combustibles, que hoy se aprobó en primer debate, ese diferencial de precios de combustibles que genera un fondo, y ese fondo también ha dirigido a atender a las personas de la formalidad a la informalidad, que han visto reducidos sus ingresos. Y también el otro proyecto que propusimos a la Asamblea Legislativa, que es una donación que nos hace el Instituto Nacional de Seguros por concepto de 75.000 millones de colones, que también vendría a hacer un poco más, a engrosar esa buchaca de recursos para poder seguir inyectando subsidios a las familias y a las personas que en este momento más lo necesitan. ¿Cuánto estamos sacrificando por eso? No estamos sacrificando en este momento, diría yo, nada, porque uno trabaja por prioridades y por valores, y a la luz de la pandemia hay que estar a la altura, y eso significa resguardar la vida, la salud, y es lo correcto en este momento. Posteriormente vendrá una fase en la cual, por eso es que los recortes que se hacen tienen que ser, como bien decís, muy medidos, porque si en este momento empezáramos a recortar todo el gasto de capital, todas esas proyecciones para infraestructura, empezáramos a trabajar en líneas que vengan a deteriorar, por ejemplo, con proyectos de ley que vengan a deteriorar lo que es el sistema financiero cuando lo necesitamos apoyando la pandemia y no convirtiéndose en un pasivo contingente. Entonces, ahí sí es donde yo visualizo que sí tendríamos un sacrificio adicional. En este momento creo que todavía que merece la pena todas las acciones que estamos realizando, y que estamos en la ruta justamente de la atención adecuada y estar a la altura de las necesidades que se van estableciendo, y también sentando bases en un segundo momento, visualizando proyectos críticos de ley, como por ejemplo la reforma del INA, también todo el tema que tiene que ver con los créditos para poder hacer la San Carlos, San Ramón, para poder hacer San José Cartago, y otros proyectos que son absolutamente críticos para poder garantizar eso que en algún momento denominamos crecimiento potencial, y que en este momento cabe dentro de la fase de recuperación económica. Hay muchas posibilidades para poder hacer transformativa esta economía, y lo primero es en este momento resguardar a las personas, y en ese trabajo estamos. Ministra, ¿sabe por qué le pregunté qué sacrificábamos? Porque yo voy a serle muy sincero, si hace 6 meses usted me hubiera planteado aquí un día en el programa y me dice, mira, ¿vos crees que vamos a sacar, que si nos afecta una emergencia podríamos sacar, así como están las finanzas públicas, 200.000 millones de colones para atenderla? Yo le hubiera dicho, ministra, discúlpeme, pero no. Y resulta que en fuego, pues sí está la plata. O sea, hace 6 meses le hubiera dicho, el INS nos puede donar 75.000 millones para tal cosa. Y usted me hubiera dicho, está loco. Bueno, resulta que hoy sí se puede hacer. Yo entiendo que estas situaciones se prueban a fuego, pero no deja de sorprenderme que aparezcan platas, si me lo permite, en una situación tan compleja. Sí, también tiene que ver justamente con el establecimiento de prioridades. Yo creo que ese es el ejercicio fundamental. Quizás en algún momento los créditos de apoyo presupuestario estaban orientados, como el de la Corporación Andina de Fomento o el del BID con la Agencia Francesa de Desarrollo, estaban orientados a reperfilar la deuda, que también es otra crisis que seguimos teniendo y que tenemos que hacer frente a ella en medio de la pandemia. La herramienta fiscal quizás no está tan disponible como en otros países europeos que sí pueden echar más mano de ella para poder proteger de una manera más contundente a su población. No obstante, la decisión valiente que se ha tomado y que ha contado con el respaldo muy responsable de las y los señores diputados es justamente esos créditos de apoyo presupuestarios, una parte para deuda porque no se puede dejar de pagar por lo que ya conversamos, pero otra parte también para atender a la gente. Y en ese ejercicio ha sido muy valioso lo que hemos planteado dentro del plan Proteger, que va justamente dirigido a esas 3 dimensiones, a atender la crisis en su dimensión sanitaria, en su dimensión económica y en su dimensión social. Poder estar ahí para las personas. Cuando uno analiza el presupuesto y además le suma estos otros 2 proyectos, del INS y el de combustible, se da cuenta que en el reparto
hay de los 502.000 millones de colones que hay pensados, para los subsidios se estarían destinando 275.000 millones con estos otros 2 proyectos de ley aprobados. Entonces, ahí está la intención en la gente y sin olvidar la responsabilidad fiscal que tenemos que resguardar. Ministra, permítame que regrese un momento a la deuda. Costa Rica tiene problemas estructurales muy fuertes y hemos tomado decisiones muy malas, además, desde hace muchos años. Y una de esas es que estuvimos muy presionados por el gasto, nadie nos quería prestar y fuimos a las garroteras a pedirle plata, ¿verdad? Es como que yo salga mañana a pedirle a Pilar Le Presta o a Garro Credit o lo que sea, ¿verdad? O sea, los que prestan más caro en el mercado, y Costa Rica tuvo que salir a las garroteras a pedir plata y pagamos intereses altísimos por esa situación. Le pregunto, ¿es viable en esta situación de emergencia que nosotros intentemos negociar los intereses de la deuda, que es muy diferente a no pagar la deuda, o intentemos cambiar a la brevedad deuda cara por deuda barata, que era lo que en algún momento se pretendió, por ejemplo, con los eurobonos? Sí, justamente ese ejercicio, por ejemplo, en los 224.600 millones del crédito de apoyo presupuestario de la Corporación Andina de Fomento van directamente a lo que es el reperfilamiento de la deuda. En ese ejercicio todavía nos vamos a mantener. Tenemos que hacer un balance en relación con esto, pero también garantizándole y dándole la certeza a la gente que lo más importante, más allá de no descuidar las responsabilidades que se tiene, la prioridad número 1 es protegerles a ellos en la difícil situación que están enfrentando de liquidez en sus hogares. Entonces, en ese camino de reperfilar deuda también estamos haciéndolo. Hay instrumentos que se han puesto sobre la mesa vinculados con el COVID, que también instrumentos de financiamiento rápido. También hay otros que se han puesto que tienen unos plazos más largos, unas tasas muy bajas, sin comisiones de compromiso, que también estamos visualizando echar mano de ellos para poder apalancar y para proteger también y resguardar el flujo de caja de gobierno para poder seguir sirviendo, garantizando bienes y servicios y poder seguir teniendo recursos para darle a quienes en este momento más así lo van a necesitar mediante el bono de proteger, y también en un eventual caso en que el Ministerio de Salud o la Comisión Nacional de Emergencias, y a través de la Comisión Nacional de Emergencias, la Caja o directamente la Caja, reciba recursos de parte de gobierno central, más allá de los que ya le debemos, que aunados a esos para poder hacer frente a la atención plena de esta crisis. La prioridad es garantizar de que se hace una atención adecuada para poder habilitar condiciones para recuperarnos y volver a la normalidad. Pero en este momento, todos estos instrumentos, el reperfilamiento, los subsidios, la reasignación presupuestaria y otras cosas que hemos venido visualizando están sobre la mesa porque la prioridad es justamente estar a la altura de la gran responsabilidad con que la ciudadanía ha asumido esta pandemia. Cada vez que alguien se queda en casa, cada vez que alguien hace el sacrificio de respetar y hacer con absoluta responsabilidad, seguir todos los protocolos de salud, ahí también tiene que estar el gobierno a la altura de esa misma responsabilidad que ha hecho la gente y que enaltece este país. Ministra, ¿usted me podría recordar, es para una pregunta que nos están haciendo, cuánto pagó el país en deuda en el último corte que tenemos, en intereses de la deuda? 226.000 millones de colones, lo que es equivalente cerca del es como el 0,4 del Producto Interno Bruto, y eso lo pagamos en febrero de este año. ¿Eso fue intereses? Sí. Solo intereses. Es que ahí me estaban preguntando, ¿en cuál garrotera va a estar metida el Estado? Y ahí, en esa, en la que tenemos que cobrar, en la que tenemos que agarrar un montón de plata de todos para ir pagando intereses, y por eso es que justamente se busca cambiar por crédito. ¿Cuál estamos, verdad? Más bien, y por eso es que estamos yendo con ese ejemplo de estos establecimientos que nos cobran muy altas tasas de interés, y estamos cambiándola por otros que nos dan los bancos multilaterales, donde nos cobran tasas muy blandas y donde cambiamos a más largos plazos, en lugar de tener que pagar casi que por semana, como estamos en algún momento, por horas, por semanas o por meses o por años, sino también garantizar que es más largo plazo.
Claro, es como cuando usted tiene una tarjeta que paga una cantidad de usura altísima y usted dice, ¿va a cerrar la tarjeta? Sí, mejor la cierro. Entonces, venga, le doy un préstamo personal más barato, donde paga menos al mes para que cancele esa tarjeta. Eso es lo que busca hacer justamente Costa Rica respecto a estos temas. Le vamos a pedir plata a alguien, ministra, en el sentido como lo ha pedido Colombia, por ejemplo, un préstamo de 11.000 millones de dólares. Tenemos planteado pedirle ayuda a alguien, préstamos directamente para afrontar esta crisis. Sí, tenemos conversaciones que se han iniciado, como la que confirmó el día de la reunión con hacendarios mi colega ministro de Hacienda, con el Fondo Monetario Internacional, también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se están valorando otras opciones y otros instrumentos que se han puesto de la mano, también el Banco Mundial, el BCE. Estamos analizando todas las líneas y los instrumentos financieros que se crearon a la medida para poder atender la pandemia. Y se han iniciado conversaciones, aún no se está en una fase más avanzada de la negociación o cerrando ya algunos procesos de negociación con las debidas aprobaciones. Aún no estamos ahí, solamente estamos en las conversaciones y en el inicio muy preliminar de lo que es este proceso. Ministra, yo soy muy crítico de el gasto en remuneraciones del sector público. Y eso hizo que este fin de semana alguien me preguntara, Randall, supongo que vos sos de los que cree que el sector público es el que ha liado toda esta crisis y que los empleados públicos son intocables. Y realmente me puse a pensar un rato antes de contestarle y le dije, sí, pero te voy a decir cuál es mi posición personal. Y se la voy a contar a usted, ministra. Yo efectivamente creo que los empleados privados, los asalariados a quienes se nos ha tocado el ingreso, hemos sido, junto a las empresas, los grandes perjudicados de esta situación. Y entonces me dijeron, ok, bueno, perfecto, entonces que también le rebajen el salario a los empleados públicos. Y bueno, para mí esa no es la solución porque necesitamos a alguien que reactive la economía. Y si yo no puedo reactivarla, que las personas que tienen la bendición de tener un ingreso permanente sin recortes lo hagan. Sin embargo, para hacer la situación más justa, sí me parecería que las anualidades próximas no se les brinde con el fin de tocar o de tomar ese dinero que no es que les están quitando, sino es, digamos, una proyección que van a dejar de tener para afrontar la crisis. ¿A usted qué le parece mi posición, ministra? Pues eso es lo que ha hecho el gobierno de la República. El gobierno de la República en materia de remuneraciones ha contribuido, ha establecido diferentes pautas. La primera tiene que ver con la suspensión del aumento salarial del 2020. También se ha dado un proyecto de ley para poder eliminar lo que es el pago de la anualidad en este año 2020. Y también se han hecho congelamiento de 4.953 plazas por 6 meses, y todo esto son de las partidas de remuneraciones, porque además implican otros elementos adicionales, no solo la plaza, sino también la previsión de aguinaldo y cargas sociales que conlleva la misma, para poder reorientarla a lo que es la atención de las personas que en este momento no tienen un ingreso alguno. A mí no me gustan estas discusiones dicotómicas entre sector público y sector privado. Yo lo que creo es que esto es una pandemia que nos enfrenta a todos, a quienes en este momento tenemos estabilidad y un ingreso asegurado, con otras personas que en este momento no lo tienen, y que lo que tiene que imperar, con independencia de si uno trabaja para el sector público o el sector privado, es justamente la solidaridad, la responsabilidad y la fortaleza para juntos salir adelante de esta crisis. Claro, a mí tampoco me gustan esas discusiones dicotómicas, ministra, pero si mantenemos el término de la equidad, que no necesariamente es una igualdad ciega, sino es ver qué puede sumar cada uno o qué puede dar cada uno, es donde me parece que la salida justamente es no sacrificar el salario de los funcionarios públicos, sino que de su parte y entendiendo su situación se brinde, digamos, un recorte a las proyecciones que tenía. Entiéndase el aumento que ya se tomó del sector público y las anualidades. Esto me lleva a preguntarle si está absolutamente descartado, como algunos quieren, ministra, tocar el salario hoy de los empleados públicos. En este momento lo que hemos avanzado es justamente el aumento salarial y la anualidad. Si se refiere a tocar el salario, con lo que en algún momento mi colega ministra de Hacienda planteó sobre lo que era una contribución solidaria, eso todavía no está fuera de la mesa.
y en relación con lo que plantean otros de jornadas flexibles, pues eso no es la prioridad en este momento de la intervención, pero también hay todo un análisis que se está haciendo de parte nuestra. La idea es que todas las propuestas sindicales, como las empresariales y como las de la academia, que ha habido ha sido muy prolífero la producción en estos días, y yo agradezco profundamente todas las ideas y las propuestas que nos han puesto sobre la mesa, decir que todas están siendo valoradas a la luz de tres criterios. Uno, primero, considerar la economía ante un modelo de equilibrio general, es decir, cómo garantizar de que estas personas a las cuales se les estaría reduciendo su jornada no vayan a ser luego beneficiarias del bono proteger, por ejemplo. Cómo hacer también para que estos no contribuyan a erosionar más al sistema financiero mediante los impagos que se están registrando, y cómo hacer también para que en un tema de la demanda agregada sigan contribuyendo mediante consumo y no se caiga esto. Ahora, eso no significa que también no estemos visualizando otras alternativas y otras opciones, dentro de las cuales sería mucho más potable una contribución solidaria que no sea exclusivamente del sector público, sino de todas aquellas personas físicas y jurídicas que en este momento están obteniendo ganancias y que están percibiendo ingresos tales que se puedan redireccionar con solidaridad y con equidad hacia otras personas que en este momento no tienen ingresos. Es indudable, pero cuando yo hago las entrevistas con usted, necesito bajar el lápiz o lapicero de fijo, porque necesito anotar el minuto en que me da cada una de las noticias que nos brinda, ministra. Así es que permítame repasar una a una. El impuesto solidario no está descartado. No. Ok. No, pero no es solo no está pensado exclusivamente en trabajadores del sector público y privado, entre personas físicas, sino también se está visualizando otra línea de trabajo con personas jurídicas que en este momento están percibiendo ingresos. De lo que se trata es de, para ponerlo en sencillo, que a todo el mundo que le está yendo bien en este momento económicamente pueda contribuir a proteger a quienes en este momento lo están pasando mal y no estén teniendo suficientes ingresos. Ok, ¿ya se lo contaron a Rodrigo Chávez, ministra? Claro, nosotros somos un equipo y trabajamos de manera conjunta. Esta es una propuesta que todavía estamos en la mesa de dibujo, como se dice, y estamos contribuyendo con esto y afinando la propuesta para que, en caso de ser necesario, la presentaríamos a la Asamblea Legislativa. No, claro, por supuesto me refería a que no saliera con otra cosa que no fuera el proyecto, pero explíqueme cómo lo están matizando ahora, ministra. Yo un día de estos estaba estudiando el caso de Chile. Chile, después del tsunami, llegó Sebastián Piñera y dijo, ¿saben qué, señores? A los grandes contribuyentes les subo el impuesto sobre la renta, voy a ponerle un ejemplo porque no me sé el dato en específico, se lo subo de 20 a 25 y por año se los voy bajando 1% hasta volver a llegar a 20 y reconstruyo el país, y efectivamente lo hizo. ¿Qué es un impuesto sobre la renta? Un impuesto a las ganancias de capital, literalmente. Entonces, ministra, ¿es algo parecido a lo que han estado pensando? Sí, lo que estamos visualizando es que personas jurídicas que tienen ingresos suficientes, que no tienen problemas de liquidez, sino que por el contrario han visto por su propio giro de negocios mayores ingresos, o que no han visto afectados sus ingresos, pueden contribuir con quienes en este momento no tienen ninguno o los han visto minados por la aplicación de jornadas flexibles. También lo otro es que sean estos de sector público, sector privado, personas físicas o personas jurídicas, los que estemos bien, tengamos estabilidad, necesitamos necesariamente contribuir con quienes no lo tienen. Y aquí va desde grandes contribuyentes hasta personas individuales, trabajadoras, que con una escala proporcional a sus ingresos, y una vez habida cuenta, se estaría visualizando que todos podamos contribuir un poco con quienes en este momento no lo tienen. Okay. De lo que se trata es de regresar al fundamento básico de solidaridad y redistribución de la riqueza que ha sedimentado las bases de nuestro país. Ok, entonces, está descartado el impuesto solidario a rajatabla, que era lo que se había planteado. Todo el mundo pagando un porcentaje relativo de su salario, eso está descartado.
No, eso yo no he dicho eso, lo que he dicho es que hay una contribución solidaria que estaría aportándose de tanto las personas físicas como las personas jurídicas, como por la vía del salario, por la vía de la pensión, por la vía de las rentas que percibe, por la vía de los negocios en los que en este momento, por suerte, está contribuyendo. Esa es una línea de trabajo en la que aún estamos terminando de pulirla para poder discutirla con la opinión pública, para poder llevar la Asamblea Legislativa en caso de ser necesario en su momento. Necesita una construcción de consenso suficientemente robusta, pero lo que sí está claro es de que esto no se trata ni de empleados públicos en contra de empleados privados, ni tampoco se trata de un único sector asalariado del país, Claro. público-privado, sino se trata de quienes están bien y tienen estabilidad y tienen flujos de ingresos suficientes para poder cubrir y proteger a quienes en este momento no los tienen. Claro, ministra, lo que quiero determinar es, ¿se fijará por ingreso o se fijará por renta? Es que son las dos. Ok, si yo vendo, cuando afinen este detalle, ustedes averiguan si Randall Rivera ha tenido una afectación en su salario. Si tuve una afectación en el salario, dicen, bueno, Randall Rivera queda fuera de este impuesto, pues ya lo afectó. Si resulta que no y mantengo mi poder adquisitivo previo al COVID, entonces me dicen, bueno, sí, a Randall vamos a grabarle con un impuesto solidario. Si vienen a Central de Radios, que es una empresa, cuando la ministra dice personas jurídicas, y dice, mira, ¿la radio le cayeron sus ingresos o no le cayeron sus ingresos? Sí. Ah, bueno, no la toquemos, pero resulta que no le han caído los ingresos, entonces sí, impongámosle ese impuesto solidario. Vamos a los funcionarios públicos. ¿Le ha disminuido o no le ha disminuido su ingreso? Resulta que no, entonces pongámosle ese impuesto solidario. Es decir, que las personas y las empresas, no que hayan ganado, sino que no se hayan visto afectados por el COVID, sean las que sostengan ese impuesto solidario, ministra. Nosotros hablamos de contribución solidaria, no hablamos de impuesto solidario, y lo que se trata... Pero es lo mismo, porque no es voluntario. Es lo mismo, bueno, discúlpeme, porque no es voluntario, es lo mismo. La idea sería justamente que quienes en este momento tienen una situación de estabilidad y que no hayan visto afectados sus ingresos, puedan contribuir con quienes en este momento lo están pasando mal. Y le pongo un ejemplo, tenemos en 2 días, que el corte al día de hoy no lo he solicitado, pero entre el momento que se puso el bono proteger y el día siguiente, el sábado, que tuvimos reunión de hacendarios, a ese momento había cerca de 209,000 personas solicitando el bono proteger, porque eran personas que no tenían ingresos algunos o que han sido disminuidos más del 75%. De lo que se trata es de quienes sí tienen ingresos puedan, con independencia si es una persona física, una persona jurídica o es una renta que venga de un salario, o con independencia de la fuente, que puedan contribuir con quienes en este momento lo están pasando mal. Es algo fundamental. Los detalles los estamos afinando en este momento, pero sí, esa es una de las líneas de acción que todavía continúan en materia de remuneraciones ahí establecidas, y en materia de otros ingresos sobre la mesa, que si llegado a ser el caso y fuese necesario, de acuerdo a cómo se va comportando la curva pandémica y el efecto que tiene sobre la economía, estaríamos presentando. Ok. Entonces, se trata de una contribución para usted, un impuesto para mí, que paguen las personas y las empresas, personas privadas y públicas, y las empresas que no han visto afectado su ingreso por COVID. Esas 3 figuras estarían realizando esa contribución solidaria. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando, ministra? No, esos detalles todavía los estamos consensuando a lo interno del equipo, y no te los podría decir porque sería inducir error a la audiencia y a vos mismo. Y ya fue suficiente de que se trata de poder garantizar un ingreso adicional. En un inicio, el dato que se manejaba del Ministerio de Hacienda eran 180,000 millones de colones. Ese dato podría haberse incrementado con el 1,100,000, que fue la última propuesta que se hizo, para poder discutirla posteriormente, y se puede haber incrementado con el análisis y el mapeo de todas aquellas
personas jurídicas que podrían contribuir con este nuevo mecanismo de financiamiento. Esto es únicamente en caso de ser necesario, en caso de que el avance de la pandemia nos vaya diciendo que nos vaya haciendo muy tirante el flujo de caja para poder hacer frente a proteger a las personas mediante los subsidios, a hacer frente a la deuda y también a garantizar la continuidad del servicio público. Ministra, ¿a partir de qué ingreso podría ser esto? ¿Ya lo tienen determinado? No, todavía estamos en mesa de dibujo. Creo que no es conveniente mencionar más detalles en relación con esto hasta que no haya un acuerdo lo suficientemente robusto con el cual todos nos sintamos cómodos para poder ir a discutirlo y negociarlo también con la Asamblea Legislativa si llegase a ser el caso necesario de hacer esto. Antes de llegar ahí, Randall, también hay otros proyectos en Asamblea Legislativa que necesitamos construir los apoyos necesarios para poder aprobar, que son parte del Plan Proteger. Está el crédito de apoyo presupuestario del BID con la AFD, está también la aprobación de la donación del IMSS, está también el proyecto Pagar, que lo que pretende es coger los superávits de diferentes instituciones, lo cual suma cerca del 0,3 del Producto Interno Bruto, y que eso se pueda estar reorientando también para proteger, para el bono proteger y también para hacer frente a la atención de la emergencia sanitaria y al pago de la deuda, las tres cosas. Entonces, antes de llegar ahí, hay un conjunto de pasos que necesitamos pasar, entre ellos la aprobación del extraordinario que también se ha presentado esta semana en Asamblea y también poder dar a conocer otras medidas que en línea con otras opciones de financiamiento, en línea con proyectos que sean ya pensados para la recuperación económica, como los de inversión pública, como el cambio de lo que es el perfil de empleabilidad el que ayuda a la reforma Lina y otros proyectos que también serán presentados en la Asamblea Legislativa. Hay como paquetes que están centrados en Plan Proteger, otros que estarían en caso de ser necesarios, en caso de que los recursos de Plan Proteger no fuesen suficientes para poder atender la emergencia en su dimensión económica, que es la más severa, de la cual todavía no hay en ningún país del mundo claridad sobre la profundidad y la magnitud que representa la misma, en los cuales todavía está temblando, para usar esa metáfora que usábamos al inicio, y en su momento, en caso de ser necesario, pues estaríamos presentando contribución voluntaria que está pensada para estas dos personas, tanto físicas como jurídicas. Claro, vamos a ver, ministra, la remuneración de empleados públicos, no a través de esta contribución impuesto solidario, sino de manera directa, como se hace en el sector privado, decir, saben que mañana se les rebaja un 25% a los empleados públicos para ahorrarnos esa plata. Eso está descartado. No, esa propuesta, todas las propuestas, como dice mi colega ministro de Hacienda, todas las propuestas están sobre la mesa, y es verdad, todas las propuestas que nos han hecho, tanto los sindicatos como los empresarios como la academia, están sobre la mesa. En este momento hay una lógica de atención y todavía no estamos en ese momento, estamos en otros momentos donde lo que se requiere es poder garantizar que se cuentan con la suficiente liquidez que proviene de Plan Proteger y de otros instrumentos para hacer frente a la crisis en su dimensión sanitaria, social y económica. Ok, ministra, yo entiendo que todas las propuestas están sobre la mesa, pero usted entenderá también que hay unas propuestas que surgen en estos momentos que son una completa locura. Sí, correcto. Que son complicadas de implementar también, o que en sus efectos sistémicos son menos los beneficios que los desafíos con los cuales contribuye, pero en este momento no estamos ahí, estamos en un proceso de decisión en relación con lo que hemos hecho, de poder garantizar mayor liquidez y prevenir la destrucción masiva del empleo, sea por la vía de la renegociación de los plazos de gracia, de las bajadas en las tasas de interés, del no pago de servicios públicos a quienes están enfrentando situaciones comprometidas a nivel de sus ingresos, también en relación con capital
capital de trabajo en la otra línea que va más dirigida hacia la solvencia. Capital de trabajo crea inyecciones de capital a las pymes y al sector productivo, que lo estamos haciendo mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo, en transferencias monetarias no condicionadas como es el bono proteger. En ese plano estamos ahora también con este tema que se aprobó de poder hacer retiros del Fondo de Capitalización Laboral y el apalancamiento que reciben las operadoras por parte del Banco Central en materia de su liquidez para poder hacer colocaciones en mercado secundario. Estamos en este momento ahí y también iniciando conversaciones con multilaterales para poder tener los recursos suficientes para poder atender la emergencia de la dimensión sanitaria, seguir reperfilando deuda y también para poder tener recursos suficientes para atender a las personas que lo van a requerir más allá de estos 3 primeros meses de bono proteger. Estas otras conversaciones y estas otras iniciativas pues no están fuera de la mesa, pero no hay una decisión en relación con ellas. Las decisiones que se han tomado las hemos comunicado ya y pues las seguiremos comunicando siempre y cuando nos lleven en nuestras prioridades claras, que son tener suficientes recursos para la atención de la emergencia sanitaria, proteger a la gente, proteger el tejido productivo y prevenir que esta crisis nos vaya a doler durante 20 años y que destruya generaciones y que destruya tejido social. Ahí es toda la energía y todas las fuerzas para poder garantizar que esto no pase. Lo que usted dice, efectos sistémicos que podrían generarnos menos beneficios que pros, yo lo conozco como dispararse al pie. Es decir, que haya algunos proyectos, ministra, hay algunos que son una locura, digamos, hay algunos sectores que plantean realmente locuras, que podrían salirnos más caro el caldo respecto a este sentido. El salario escolar, que aquí le preguntan mucho, ministra, ¿el salario escolar se ha pensado en o se tiene mapeado en no pagarlo? Bueno, en este momento ustedes saben que el salario escolar hay que colocar en el mercado para poder tener suficientes recursos para hacer frente a aguinaldo y salario escolar. Eso le aparece a uno en la coletilla cada mes, pero en realidad eso es una colocación que se hace a fin de año para poder hacer frente a ello. Todavía no estamos ahí. Esperamos poder estar en un mejor momento para la recuperación y en caso de llegar ahí, pues sería una de las medidas que se pudieran valorar. En este momento no hay una decisión en relación con eso. Bueno, por lo menos estamos claros que no es un rebajo que se hace mensualmente. No. Gracias, ministra. 3,4. Es que hay alguna gente que todavía cree que eso es un rebajo que se le hace a todos los trabajadores y no es así. No, y bueno, eso fue un ajuste salarial que se pagó en su momento, en enero, y que ayuda muchísimo, tiene un fin social muy loable que se ha utilizado para poder financiar a quienes tienen hijos en edades menores de los 18 años en sus útiles escolares, en los libros y a los que no tienen también, ese es el problema, ministra. Pues también se les ha otorgado, claro. Y a los que no tienen hijos también, y los que tienen más de 18 también, y los solteros también, se le da a todo mundo, pero por lo menos queda claro, y yo, es feo, pero hay que llamarlo así, es un regalo que le da el Estado a los trabajadores. Es un beneficio que en su momento se hizo porque se ajustó, fue un ajuste salarial que se otorgó. Un regalo. En tus palabras, en las mías es un ajuste de salario. No. Usted me dijo un beneficio, En las mías es un regalo, en las suyas es un beneficio. Ok, simplemente, en resumidas cuentas y quedamos empatados, ministra, que no es un rebajo que se le hace a los trabajadores, es un porcentaje que se les da de más. No es un rebajo, es correcto. Si yo como rectora de empleo público no pudiera inducir error en eso. Lo sé, por eso se lo pregunté a usted, ministra. Son las 3:06 minutos. Permítame, porque aquí tengo un montón de preguntas respecto a cosas que podrían ahorrarse o no podrían ahorrarse. En el tema, entonces, porque aquí están diciendo... Otra vez, lo del salario, ya no voy a entrar si es un regalo o no es un regalo, ya quedó claro, ministra, pero si está no está descartado que no sea una de las fuentes de recursos. No hay, como le decíamos, no hay ninguna propuesta que esté descartada en este momento. Esperemos que la situación de liquidez del país y también que las proyecciones de recuperación nos lleven a una recuperación anticipada o para el cuarto
trimestre en el cual estemos en posibilidades de rebotar y por ende de poder hacer frente a esa responsabilidad. En caso de no ser necesario, pues se valoraría en su momento. En este momento esa no es una decisión ni urgente ni tampoco que necesitemos tomar ahora. La decisión urgente es tener los recursos suficientes para poder proteger a las personas, otorgándoles transferencias no monetarias condicionadas mediante este bono proteger. Y la decisión ahora también es poder contar con los recursos suficientes para poder enfrentar la crisis en su dimensión sanitaria, y la prioridad ahora también es poder acceder a instrumentos de financiamiento que nos ayuden a seguir reperfilando la deuda, no caer en un impago y no minar la confianza de nuestros inversores. Pero la número uno, por sobre todo eso, es siempre, siempre la gente. Por supuesto, dice Ángel Quiroz, Randall, pero ¿no es verdad que los maestros y profesores le rebajan por mes un porcentaje para el salario escolar? No, a ningún empleado público le rebajan, no, no es cierto. Ese es el mito urbano que se ha mantenido además durante buenos años y que nos impide que nos impide ver con ello. Igual que el 22-22, también que nos metimos, por supuesto, en un tema bastante complejo, no tengo duda. Ministra, respecto a los alquileres, un día de estos estaba conversando, eso es para mí uno de los temas más complejos que existen en este momento. Porque una posición muy popular podría decir, ¿saben qué? Nadie pague alquiler, me volví Bukele y nadie pague alquiler en los próximos 3 meses. Por supuesto, pero yo afecto a quienes ese alquiler es la fuente de ingresos y me los estoy llevando, como decimos popularmente, entre las patas. Ministra, ¿pero hay alguna forma que no sea necesariamente efectivo en la que se pueda balancear esta situación? Le pongo un ejemplo. Si yo tengo una casa que alquilo y entonces yo digo, bueno, perfecto, el Estado me dice, vea, Randall, si usted permite que su inquilino pague la mitad durante 3 meses, por ejemplo, nosotros durante un año le reducimos las tarifas de servicios públicos a la mitad, por ejemplo, y entonces no es una salida de efectivo, pero uno podría compensarlo con otros beneficios que no necesariamente sean de ese estilo. O por ejemplo, si usted alquila una vivienda, entonces yo le doy hasta 3 años para que usted pague ese año del impuesto sobre la renta a los alquileres, a las rentas de capital inmobiliario, por ejemplo. ¿Existe alguna inquietud respecto a ese tema para balancearlo, no siendo necesariamente un tema de efectivo, sino ayudas económicas ciertamente, pero no de efectivo a quienes alquilan, ministra? Sí, hay como un tema fundamental y es un imperativo ético, es que en este momento no se den desahucios, por ejemplo. Ese es el piso social fundamental que debemos resguardar. Que no se den desahucios para no poner a las personas en una situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria, incluso más grave de lo que están en este momento. El número 2 sería que se puedan llegar a acuerdos entre las partes en las cuales con los ingresos disminuidos las personas puedan seguir haciendo frente a lo que es el alquiler en caso de poder, pero de acuerdo al ingreso que estarían teniendo en su momento. O poder acordar con la persona que le está arrendando a uno, que le está alquilando a uno, poder acordar con esa persona un pago diferido, o poder pasarlo de acuerdo a las posibilidades de la otra persona con quien está uno acordando. Porque recordemos que en muchos casos la persona que cuenta con un apartamento, con una casa, con un cuarto que se está alquilando, esa también es su única fuente de ingresos. Entonces la idea es que esa persona no se convierta en beneficiaria del bono proteger, que no vea también minados sus ingresos y sus posibilidades de garantizar buenos medios de vida, y que la otra persona también pueda hacer frente, tenga la liquidez y la solvencia para hacer frente a sus compromisos con quien le está alquilando. Pero sí hay un piso fundamental y es prevenir los desahucios. Eso es absolutamente necesario y tiene que nacer de la comprensión mutua y de la negociación mutua entre ambas partes para poder garantizar. Hay un nuevo texto que me han compartido el día de hoy de ese proyecto de ley de arrendamientos, y yo creo que más allá, que con un profundo sentido de solidaridad se puede llegar a ese acuerdo mínimo, porque sí es una de las urgencias que en este momento necesitamos para proteger tanto a quien alquila como a la persona que alquila.
Son las 3:11. Ministra, permítame ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de matices. De hecho, quisiera invitarlos para mañana a las 2 de la tarde. Estará conmigo don Juan Luis Bermúdez, el presidente de Limas, ministro de Desarrollo de Bienestar Social, que estará conmigo entonces en Matices hablando justamente sobre el plan Proteger. Son las 3:12. Ahí nos están diciendo, Randall, ¿cómo se atreve usted a hablar de salario escolar si usted no sabe nada de nada? Bueno, le pregunté a la rectora del sector económico, que sí sabe todo de todo, y nos respondió esta tarde. Son las 3:12. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. 3:27, don Juan Luis Bermúdez, el presidente de Limas, nos acompaña esta tarde. Nos queda un minuto nada más, don Juan Luis, pero además de darle el chance para que usted cierre con algún comentario, Miguel Carabaguías, que está escuchando el programa, nos dice, Randall, ¿por qué no coordinamos, o por qué no coordinar, perdón, con los patronos el formular la solicitud de ayuda? Ellos podrían facilitarle al trabajador que están despidiendo, suspendiendo, reduciéndole el salario de una vez, porque hay muchos que no tienen tal vez acceso, por ejemplo, a computadora o a internet, que en el mismo acto de la notificación de la afectación se pueda brindar también la posibilidad de hacer la gestión para el programa. Me parece interesante, don Juan Luis. Así es, en estos momentos la labor que podamos realizar todos los actores sociales, y yo ahí agradezco, don Randall, el espacio que usted nos ha abierto esta tarde, porque los medios de comunicación han sido los primeros que han estado ahí, pero sumando también, cuando digo los actores sociales, sumando también a las empresas que sin duda quienes han tenido a cargo una planilla saben el dolor que representa decirle a una persona trabajadora, mire, nos disculpen, no le puedo seguir pagando en adelante, tenemos que suspender en este momento el contrato, tengo que reducirle la jornada. Ese patrono sin duda puede habilitar un espacio en el que facilite las condiciones tecnológicas necesarias para que la persona llene su solicitud, recordando, eso sí, recordando que el trámite lo debe hacer la persona, por los documentos que se piden, por la información sensible que debe colocar en el formulario, por ejemplo, su número de cuenta, de tal manera que lo que le facilite sea la información y el canal a través del cual las personas que se han visto afectadas. Ahí recurrimos de nuevo al principio de la solidaridad en un momento en el que sabemos que estos trabajadores están necesitando del apoyo, en este caso no solo del Estado, sino de las empresas que les han tenido como colaboradores en el último tiempo. Don Juan Luis, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde. A mí realmente me parece que es muy importante darle a conocer a la gente las herramientas para hacer esto. Y hoy hacía una reflexión en la segunda emisión de Noticias, la hacía también en redes sociales, de que los medios de comunicación, siempre que podemos cuestionar incluso las directrices gubernamentales en tiempos de emergencia, ese es nuestro trabajo, y realmente si hay respuestas, a nadie deberían de incomodarle las preguntas. Pero nuestro papel también en estos temas es propiciar una mejor Costa Rica. Finalmente somos un medio de comunicación de Costa Rica, así es que a todos nos sirve que el país esté bien, y en este caso era necesario absolutamente brindarle a la gente la información oportuna respecto a qué hacer. Así es que, don Juan Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. La verdad es que el esfuerzo del sector privado, de los medios de comunicación, del sector público es lo único que nos va a llevar de manera segura al otro lado de la curva del COVID-19. Don Juan Luis, ¿pensó la canción? Sí, la tengo. No sé si se la pedirán mucho, pero supongo que usted me lo dirá y le doy una segunda opción, sino Que no me pierda, de Diego Torres. Que no me pierda. No, de hecho es la primera vez que nos la piden en Matices, don Juan Luis, así es que no se preocupe. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan Luis. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana a las 2 de la tarde el foro con diputados de 4 fracciones legislativas respecto a cómo avanza la agenda relacionada justamente con la atención de las afectaciones por COVID-19. Diego Torres despide Matices. Hasta luego, don Juan Luis. Hasta luego ustedes y feliz tarde.